primera impresión del viajero cuando llega a su próximo destino es que el pueblo le recibe con algunas de sus mejores galas. Vamos, que se alegra mucho de su visita. En esa carretera por tierras de la Alcarria, camino de Pastrana, donde el paisaje se muestra recogido entre suaves laderas cubiertas de olivares, encinas, tomillares y manchones de fértiles huertas, a la izquierda aparece el pueblo de Valdeconcha. Dice bien esa primera impresión cuando, aún sin verlo, el sonido alegre de las aguas indica que el río Arlés se desliza paralelo bajo un puentecillo que da acceso a esas granjas donde los escasos vecinos cultivan para su propio consumo. Solo hay que cruzar la carretera y el siguiente agasajo al visitante se muestra en un jardín cerrado por una verja, donde se aloja el lavadero construido el pasado siglo, como bien figura en la fachada. Una estructura clásica donde ya nadie acude a lavar, solo guarda la memoria de otros tiempos. Una fuente con historia, pues algunas de las piedras que dan forma al pilón proceden de la antigua fuente de la plaza. Esta fuente fue inaugurada para celebrar que el año 2020 hizo 525 años que Valdeconcha recibió el título de villa por parte de Fernando el Católico. Un cartelón de atractiva composición recuerda este acontecimiento. Algunos bancos con un parterre de flores y plantas en el centro sirven tanto como sala de espera como de reposo antes de emprender de nuevo el camino. Son demasiados los reclamos de interés que se encuentra el viajero en este primer contacto con Valdeconcha. A pocos metros, en un edificio rectangular, las antiguas escuelas, separados chicos y chicas. Eso en la planta baja. En la parte de arriba vivían los maestros. Hoy son la sede de la Asociación Cultural Valle de Arlés. Y por la otra parte, unos apartamentos adaptados para su alquiler. En esta oferta variada de atractivos e interés, no queda más remedio que fijarse en un llamativo escudo del pueblo, con toda su simbología, algo muy artesanal y que ha requerido una buena labor de composición. Cómo agradecen los ocasionales visitantes esas guías o paneles que describen recorridos y lugares que no hay que perderse. Como premisa de tal exigencia, un cartel con bonitas ilustraciones señala que esta es la Cañada Real Soriana Oriental a su paso por Valdeconcha. Es preciso indicar que en todos aquellos edificios propicios a la visita hay pequeños carteles indicadores donde se resumen sus características. El viajero, aún sorprendido por recibimiento tan completo, comienza su caminar por el pueblo. Unos vecinos le indican dónde vive el alcalde, con el que se pretende conversar y al mismo tiempo que nos ilustre un tanto con sus conocimientos sobre su pueblo. El encuentro con José Antonio de la Fuente no puede resultar más afortunado. Es uno de esos alcaldes entusiastas de su pueblo que lo vive como parte de su existencia y que además en este caso
conserva memoria y datos sobre acontecimientos actuales y pasados. Su compañía es como un libro abierto dispuesto para el viajero. Cuenta la historia que la primera referencia que se tuvo de la localidad fue en 1124 y se la denominaba Vallis Conche, cuando se describieron los alfoz de Almoguera y Zorita. Fue repoblada en 1148 por francos, castellanos y vascos tras la Reconquista. También llegaron a sus tierras mozárabes y judíos procedentes de Aragón. Después de la reconquista de la Alcarria por el reino de Castilla, Valdeconcha fue aldea de Zorita, que con su fortísimo castillo se constituía en cabeza de extensa región, dominada por la Orden Militar de Calatrava. En 1945, como ya se ha dicho, Fernando el Católico le concedió el privilegio de villazgo. En 1542, Carlos I desmembró Valdeconcha de la Orden de Calatrava y se la vendió al obispo de Oviedo, don Martín Tristán Calvete, de estirpe hidalga, quien comenzó a construir en esa época un gran palacio en Valdeconcha. Le sucedió don Juan Calvete, quien terminó de construir el iniciado palacio. A su muerte fue enterrado en la iglesia del pueblo. La plaza alrededor de la iglesia lleva el nombre del obispo Tristán Calvete. Del emplazamiento de este palacio nadie se acuerda. Algunos dicen que tal vez detrás de la iglesia, pues se sacaron piedras labradas y cachos de tejas. De nuevo, el auxilio del alcalde acude al rescate. Y así, durante la visita que el viajero realiza al ayuntamiento, tiene la sorpresa de encontrarse varias reliquias de este palacio, que José Antonio tiene a buen recaudo. Me dicen que soy un fanático de las piedras, nos comenta con cierta ironía. Pero el observador no duda que su afición debería servir de ejemplo a muchos otros que desprecian tantas piedras y que un día acabarán arrinconadas en cualquier jardín con una maceta al lado. El Ayuntamiento de Valdeconcha, dice en el cartel de la entrada, es un interesante elemento de arquitectura popular alcarreña, que presenta fachada a 2 niveles con soportales, de los cuales el inferior se estructura con una serie de pilares cilíndricos de piedra con remates moldurados. En el ayuntamiento también se deja notar la vocación de su alcalde por la piedra, pues ha conseguido rascar esas capas de yeso en algunas paredes y dejar al descubierto sillares y arcadas escondidas tras la irresponsabilidad de algún antecesor. Y parece seguir en ese empeño por la historia. En el centro del edificio se alza la Torre del Reloj, anterior al propio ayuntamiento y que está coronada con una cruz de Calatrava realizada en hierro forjado. Pero la joya y la sorpresa se encuentran en su interior. Un reloj, posiblemente del siglo XVIII, continúa incansable sus tareas horarias. La cadencia de su sonido, el maniobrar de sus engranajes cuando dan la hora y esa especie de hornacina donde se aloja proporcionan al afortunado observador y por añadidura al pueblo un elemento del cual sentirse orgullosos. La Plaza de la Constitución, donde está el ayuntamiento, se eleva soberbia a una gran olma, con algún pollete de piedra a su alrededor, donde calmar el agosto alcarreño. Los edificios de alrededor conservan interesantes ejemplos de eso que se llama la arquitectura popular alcarreña. El viajero, llegada la hora del almuerzo y ante la carencia de establecimientos donde calmar su estómago hambriento, pues el bar del pueblo está en fase de reformas, abre su tartera y junto al jardín del lavadero y el agua fresca de la fuente
reposa unos minutos. Aún le aguardan otras sorpresas. Subiendo por la calle de la Cuesta, en un altozano, la figura imponente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI. Está construida en piedra sillar y contrafuertes, más una torre sobre el muro de poniente. No conserva atrio. Desde la pequeña explanada que la rodea, se ve la carretera que va a Pastrana, la ermita del Cristo de la Fe y esas suaves laderas cuajadas de flores y primaveras. El interior es grandioso, sin ninguna obra que reseñar. Según el alcalde, la guerra civil acabaría con todo lo que hubiera de valor. De nuevo callejeando por el pueblo, el viajero llega a la plaza de la Fuente, con sus 3 caños y pilón. Lugar de encuentro cuando el agua aún no llegaba a los domicilios. Hay casas nuevas de gustos sencillos. Casas de nueva construcción, lo cual sugiere que el pueblo conserva ese ánimo de supervivencia. Otros edificios muestran sus carencias y sus ganas de sobrevivir. También una casa rural, imprescindible para aquellos forasteros que quieran prolongar su estancia. Disfruta Valdeconcha y hasta presume de haber sido el lugar de nacimiento de aquel controvertido y todopoderoso secretario de Cámara de Felipe II, Antonio Pérez, cómplice de enlaces de espadas e intrigas de corte de la inefable doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli. A este personaje le tienen dedicada una calle y un poste de piedra como monumento, donde figuran un par de inscripciones. A la entrada del pueblo, a mano derecha, sale un agradable camino, paralelo a la carretera de Pastrana, donde aún se conservan algunas bodegas, seguro de tiempos donde la vid proporcionaba ricos caldos. Esta senda conduce a la ermita del Cristo de la Fe, construida con piedra de sillarejo. La cubierta está formada con 3 niveles de teja con clara inspiración mudéjar. Hubo otra ermita, la de San Sebastián, de la que se conservan los restos en la portada y los laterales del cementerio de Valdeconcha, situado al otro lado de la carretera, al final de un paseo arbolado, desde donde se asoman terrenos y huertos cultivados. Más abajo está el frontón. Qué importantes son las piedras, pues éstas conservan el alma y espíritu de aquello que en su día contribuyeron a crear. Un monumento, una escultura, un capitel, el trozo de algún cuerpo anónimo. Solo hay que saber mirar con pasión, con la certeza de saber que son el legado imprescindible que nos permite conocer nuestra propia historia. No se puede pedir más a una jornada tan intensa. El viajero ha disfrutado de sus calles y monumentos. Y gracias a un libro de fotografías e historia de Valdeconcha,
escrito por Ángel de Juan García, José Félix Martos y José Antonio Ruiz, se permite sugerirle a la memoria una galería de recuerdos en blanco y negro. En definitiva, la historia y las gentes de un pueblo alcarreño como Valdeconcha.